Desde que comenzaron los primeros estudios serios sobre la Gran Pirámide de Egipto, los expertos no han dejado de sentirse desconcertados, pero lo que ocurrió hace poco llevó esa inquietud a otro nivel. Un equipo de científicos de datos reunió imágenes satelitales, escaneos con rayos cósmicos, análisis químicos y una montaña de estudios académicos acumulados durante décadas, y decidió entregárselo todo a Grok, una inteligencia artificial diseñada para encontrar patrones donde el ojo humano suele pasar de largo. Lo que apareció después no fue una simple coincidencia de datos, fue una cadena de conexiones tan extraña, tan precisa y tan incómoda, que cuando el físico Mehdi Taoubi vio lo que el sistema estaba señalando, la sala entera quedó en silencio. Nadie dijo una palabra. Porque si esto es cierto, entonces lo que nos contaron durante 4000 años podría ser apenas la superficie de una historia mucho más perturbadora. Así que antes de seguir, suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu forma de ver la estructura más famosa de la historia. Todavía faltan nuevos escaneos, y algunos investigadores insisten en que será necesario volver a Japón para completar ciertos procesos técnicos que permitan obtener una imagen parecida a una radiografía médica del interior de la pirámide. Pero incluso antes de que eso ocurra, Grok ya había encendido todas las alarmas. La razón fue simple: la inteligencia artificial no confirmó la versión tradicional, no reforzó la idea repetida una y otra vez en libros, documentales y museos. Hizo algo mucho más inquietante. Empezó a unir indicios que jamás habían sido conectados por ningún grupo humano, y lo que esas conexiones sugerían no hablaba de una tumba, ni de un simple monumento, ni siquiera de un acto de veneración funeraria. Apuntaban a un tipo de conocimiento técnico y de ingeniería que, en teoría, no debería haber existido en aquella época, no en la Edad del Bronce, no con las herramientas que se supone que tenían, no con lo que la arqueología convencional afirma poder explicar. La llamada Cámara del Rey, dentro de la Gran Pirámide de Keops, siempre ha sido presentada como el corazón funerario de todo el complejo, la supuesta cámara de entierro más importante jamás construida. Y sin embargo, cuanto más se observa, más difícil resulta aceptar esa idea sin hacer preguntas incómodas. Estamos hablando de una estructura levantada con aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra, algunos de ellos con pesos que alcanzan decenas de toneladas. Una base nivelada con una precisión asombrosa a lo largo de una extensión gigantesca. 4 caras orientadas hacia los puntos cardinales con un margen de error mínimo. Todo eso para conducir a una estancia que, cuando la observas, parece extrañamente vacía. No hay murales, no hay inscripciones religiosas, no hay jeroglíficos cubriendo las paredes, no hay escenas del más allá, solo granito liso, frío, silencioso, rodeando una caja de piedra vacía, a la que llamamos sarcófago únicamente porque no hemos sabido llamarla de otra manera. Y ahí es donde la historia empieza a ponerse realmente inquietante. Si comparas esa habitación con cualquier otra tumba egipcia conocida, la diferencia resulta casi absurda. En el Valle de los Reyes, por ejemplo, las paredes están cubiertas de pinturas detalladas, escenas del viaje al más allá, textos sagrados y representaciones de dioses. Los faraones eran enterrados con muebles, alimentos, joyas, carros y hasta barcos completos destinados a acompañarlos en su travesía hacia la eternidad. Incluso nobles de menor rango recibían tumbas decoradas con cuidado y simbolismo. Cada superficie estaba llena de inscripciones, conjuros protectores y mapas cósmicos diseñados para guiar el alma del difunto. Era una tradición profundamente arraigada en la cultura egipcia. Entonces, surge una pregunta inevitable: ¿por qué el faraón más poderoso de su época tendría una cámara tan sorprendentemente vacía que parece casi abandonada? Durante siglos, la explicación habitual fue simple: saqueadores de tumbas. Se asumía que ladrones antiguos habían entrado en la pirámide y se habían llevado todo lo valioso. Pero hay un problema con esa teoría que muchos pasan por alto. El sarcófago de piedra dentro de la Cámara del Rey es demasiado grande para pasar por cualquiera de los pasadizos que conducen hasta allí. Eso significa que fue colocado dentro de la cámara mientras la pirámide todavía se estaba construyendo. Además, cuando los investigadores lo examinaron con detalle, notaron algo más extraño aún. La caja está toscamente tallada, sin el acabado fino que caracteriza a los sarcófagos utilizados realmente en entierros reales. Parece incompleta, como si nunca hubiera sido destinada a contener un cuerpo. Cuando algunos egiptólogos comenzaron a revisar patrones de entierro del reino antiguo con ayuda de análisis de datos modernos, surgió una observación inesperada. Muchas de las grandes pirámides de esa época comparten un detalle desconcertante: cámaras
cámaras vacías, ausencia total de momias y paredes sin decoración funeraria. Una pirámide vacía podría explicarse por saqueos, tal vez dos, pero cuando el patrón se repite una y otra vez, la explicación empieza a debilitarse. Los cálculos estadísticos que Grock generó planteaban una cuestión incómoda: la probabilidad de que cada pirámide importante hubiera sido saqueada de manera tan perfecta que no quedara ni un solo fragmento de hueso, ni restos de lino, ni rastros de los recipientes utilizados para conservar órganos, era extraordinariamente baja. Las estructuras sobrevivieron miles de años casi intactas. Sin embargo, todo rastro de enterramientos desapareció por completo. Las cifras no encajaban. La conclusión que el sistema generó fue sorprendentemente directa. Tal vez nunca fueron tumbas. Y si no lo eran, entonces surge una pregunta mucho más inquietante. Si estas estructuras requerían un conocimiento tan preciso de geometría, ingeniería y planificación, ¿de dónde surgió ese conocimiento? ¿Quién lo transmitió? Porque construir algo así no es solo una cuestión de fuerza laboral, es una cuestión de diseño. Pero lo verdaderamente perturbador aparece cuando empezamos a mirar dentro de la pirámide con tecnología moderna. Durante siglos, los exploradores creyeron que ya habían cartografiado todos los pasillos, cámaras y corredores internos. Pensaban que el misterio estaba resuelto. Sin embargo, esa seguridad se vino abajo cuando nuevas herramientas científicas comenzaron a analizar el interior de la estructura sin necesidad de perforarla. En el año 2017, un proyecto internacional conocido como Scan Pyramids decidió utilizar una técnica poco común para estudiar el interior de la Gran Pirámide. Colocaron detectores de muones alrededor de la estructura. Los muones son partículas subatómicas que llegan constantemente desde el espacio y atraviesan la materia. Dependiendo de la densidad del material que atraviesan, pasan más rápido o más lento. Al medir esas diferencias, los científicos pueden crear una especie de mapa invisible del interior de grandes estructuras de piedra. Es una técnica parecida a una radiografía gigante. Cuando los datos comenzaron a aparecer en las pantallas, algo inesperado surgió. Cerca de la entrada principal apareció la señal de un espacio vacío que nadie había registrado antes. Un corredor oculto de más de 9 metros de longitud. Un lugar al que ningún ser humano había entrado durante miles de años. Para Mehdi Taoubi, el momento fue surrealista. Estaban observando el edificio más estudiado del planeta, examinado durante más de 2 siglos por arqueólogos, ingenieros y exploradores. Y aún así acababan de descubrir un espacio completamente desconocido. Pero eso solo fue el comienzo. Cuando se combinaron esos datos con estudios de radar de penetración terrestre, aparecieron otras anomalías. Espacios huecos en lugares inesperados, con formas demasiado regulares para ser simples errores de construcción. Parecían posicionados de forma deliberada dentro de la estructura, geométricamente coherentes, alineados con precisión, y sin embargo invisibles para todos los exploradores que habían recorrido los pasillos durante generaciones. 15 años antes, en el año 2002, un pequeño robot enviado por uno de los estrechos conductos de la pirámide había encontrado algo que también dejó a los investigadores perplejos. Mientras avanzaba por uno de los túneles angostos, llegó hasta una pequeña puerta de piedra equipada con 2 diminutas asas de cobre. Detrás de esa puerta se encontraba un espacio sellado. Durante más de 4.500 años, algo había estado bloqueando ese acceso. Cuando finalmente lograron perforar la puerta con cuidado y enviar una cámara diminuta al otro lado, descubrieron algo aún más extraño. Otra puerta. Era literalmente una cámara detrás de otra cámara. Parecía como si los constructores hubieran diseñado capas de secreto dentro de la pirámide. Y entonces aparecen los misteriosos conductos que salen desde las cámaras internas. Durante mucho tiempo se pensó que servían para ventilación, pero los estudios modernos demostraron que no podrían mover suficiente aire para cumplir esa función. En cambio, cuando se analizaron sus direcciones con precisión astronómica, se descubrió que apuntan hacia estrellas específicas. Algunas se alinean con el cinturón de Orión, otras con la estrella Sirio, cuerpos celestes que tenían un significado profundo dentro de la mitología egipcia, relacionados con la muerte, el renacimiento y el poder cósmico. Cuando Grock comparó las posiciones de esos conductos con los espacios vacíos, detectados por muones y los datos estructurales de la pirámide, señaló algo que nadie había conectado antes. Los espacios huecos parecían ubicados en lugares donde reducían el peso de la estructura sin alterar ciertas propiedades acústicas de las cámaras principales. Los conductos parecían actuar como herramientas de alineación, las puertas selladas como partes de un sistema mayor, un sistema que combinaba arquitectura
arquitectura, astronomía y acústica dentro de un mismo diseño. Si esto empieza a parecer complejo, espera a ver lo que ocurre cuando se analizan los materiales de construcción. Pero antes de seguir, asegúrate de suscribirte, porque lo que viene a continuación hace que todo lo anterior parezca apenas el comienzo. Para entender por qué algunos investigadores han comenzado a plantear preguntas tan extrañas sobre la Gran Pirámide, primero hay que mirar el lugar donde fue construida. Durante mucho tiempo el altiplano de Giza parecía un sitio extraño para levantar. Una obra tan gigantesca. Era una extensión de desierto seco, lejos de cualquier fuente de agua evidente. Y durante décadas los historiadores se preguntaban cómo habían logrado transportar millones de bloques de piedra hasta allí. Esa duda empezó a resolverse cuando un equipo de geólogos analizó muestras de sedimento extraídas del suelo alrededor de la meseta. Entre ellos se encontraba la geomorfóloga Eman Goneim. Al estudiar los depósitos de arena y limo, descubrieron algo sorprendente. Hace miles de años, un antiguo brazo del río Nilo pasaba muy cerca del lugar donde hoy se encuentran las pirámides. Ese antiguo canal, que los investigadores llamaron la rama Ahramat, era lo suficientemente ancho y profundo como para permitir el paso de grandes embarcaciones. Eso significaba que los enormes bloques de granito que venían desde la región de Asuán podían haber sido transportados por barcazas directamente hasta el sitio de construcción. De repente, lo que durante años parecía una imposibilidad logística se volvió mucho más comprensible. Los constructores no arrastraban todas las piedras a través del desierto, utilizaban el río. Pero cuando algunos analistas comenzaron a revisar estos datos con modelos informáticos más complejos, surgió otra posibilidad curiosa. El agua en movimiento no solo sirve para transportar materiales, también produce pequeñas vibraciones y campos eléctricos débiles cuando fluye sobre ciertos tipos de roca rica en minerales. Al observar la relación entre el antiguo canal subterráneo y la base de la pirámide, Grock señaló una interacción que casi nadie había considerado antes. El punto donde se levantó la pirámide coincidía con un lugar donde el terreno, el agua y la composición mineral de las rocas podían interactuar. No era simplemente un sitio prestigioso o simbólico, podía haber sido elegido por sus propiedades físicas. Según ese modelo, los constructores habrían colocado la estructura más grande de su mundo exactamente donde las condiciones geológicas y materiales funcionaban juntas como parte de un mismo sistema. Eso suena más a una decisión de ingeniería que a la elección de un simple lugar de enterramiento. Y entonces aparecen los materiales. Cuando los investigadores analizan la pirámide normalmente, suelen estudiar cada tipo de piedra por separado. Pero cuando Grock comparó todos los materiales al mismo tiempo como si fueran partes de un sistema completo, surgió un patrón interesante. La mayor parte de la estructura está hecha de piedra caliza numulítica, una roca densa llena de fósiles microscópicos provenientes de antiguos fondos marinos. Algunos estudios sugieren que este tipo de caliza puede conducir pequeñas cargas eléctricas mejor de lo que se esperaría de una piedra común. Más adentro de la pirámide, sin embargo, los constructores cambiaron de material. Las cámaras principales están revestidas con enormes bloques de granito traídos desde muy lejos. El granito es especialmente interesante porque contiene cristales de cuarzo, y el cuarzo tiene una propiedad conocida como piezoelectricidad. Esto significa que puede generar una pequeña carga eléctrica cuando se somete a presión. Ahora imagina millones de toneladas de piedra presionando constantemente sobre esas cámaras revestidas de granito. En teoría, ese peso podría crear condiciones donde esos cristales generen diminutas cargas eléctricas. Pero la historia se vuelve aún más extraña cuando observamos cómo se veía originalmente la pirámide. En la antigüedad, la Gran Pirámide no tenía el aspecto rugoso que vemos hoy. Estaba cubierta por bloques de piedra caliza blanca procedente de las canteras de Tura. Esos bloques estaban pulidos con tanta precisión que reflejaban la luz del sol de manera extraordinaria. Algunos relatos antiguos describen que la pirámide brillaba intensamente bajo la luz del día y que incluso de noche podía verse resplandecer con la luz de la luna, como si fuera una estrella colocada sobre la tierra. Para alguien que viviera en aquella época, sin conocimiento de ingeniería ni de óptica, aquella visión debió parecer casi sobrenatural. Pero hay otro elemento del que se habla mucho menos, el mortero que une las piedras. Durante años, el químico Joseph Davidovich dedicó gran parte de su investigación a estudiar las sustancias utilizadas para unir los bloques de la pirámide. Cuando analizó muestras microscópicas del material, encontró una composición química muy particular. No se trataba simplemente de barro seco, ni de una mezcla común de cal. El material tenía una estructura que parecía haber sido creada mediante un proceso complejo. Lo más llamativo fue que ese mortero presentaba propiedades extremadamente fuertes y duraderas. Miles de años después, sigue manteniendo unidas las piedras con una resistencia notable. Algunos análisis también detectaron pequeñas
pequeñas cantidades de metales como hierro y níquel en determinadas zonas, no distribuidos al azar, sino concentrados en puntos específicos. Algunos investigadores especularon que esto podría influir en la forma en que la estructura conduce pequeñas cargas eléctricas o vibraciones. Cuando Grock simuló todos estos elementos al mismo tiempo, la piedra caliza conductiva, el granito rico en cuarzo, la cubierta reflectante original y el mortero que une cada bloque. El modelo resultante mostraba algo interesante. Según ese análisis, la pirámide podría comportarse como un sistema capaz de amplificar ciertas vibraciones naturales del entorno. Eso no significa necesariamente que fuese una máquina en el sentido moderno, pero sí sugiere que los constructores comprendían muy bien cómo interactúan los materiales, el peso y la forma de una estructura. Sin embargo, el aspecto más extraño aparece cuando se estudia el sonido dentro de la pirámide. Hace algunos años, el investigador acústico John Stuart Reid realizó experimentos dentro de la cámara del rey. Utilizó generadores de sonido para medir cómo reaccionaban las paredes de granito ante determinadas frecuencias. Cuando activó ciertos tonos, notó algo inesperado. Las paredes parecían amplificar la vibración y el sonido resonaba dentro de la cámara de una manera muy particular. Sus instrumentos detectaron frecuencias alrededor de 110 a 120 hercios. Curiosamente, ese rango de sonido está relacionado con vibraciones que el cuerpo humano puede percibir físicamente. No solo se escuchan, también pueden sentirse. Imagina por un momento cómo habría sido entrar en esa cámara en la antigüedad. Un espacio completamente oscuro, muros gigantescos de granito, el aire fresco y silencioso. Y de repente, el sonido profundo de cánticos o instrumentos resonando en el interior. Las vibraciones viajarían por la piedra, rebotarían en las paredes y llenarían el espacio con una sensación casi física. Para alguien que no comprendiera la ciencia detrás del fenómeno, la experiencia podría haber parecido completamente sobrenatural.